¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja en este lunes 11 de junio. Hoy tenemos con nosotros a un político que hace 3 años decidió emprender una gran aventura, la de ponerse al frente de una consellería que por esos momentos ni siquiera existía. Es licenciado en Derecho, fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, es experto además en análisis político, pluralismo lingüístico, corrupción y ética pública, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Les hablamos de Manuel Alcaraz, que nos acompaña ya en La Línea Roja. Buenas tardes. Hola, bienvenido, buenas tardes, conseller. ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer hoy balance de las áreas que dirige en la consellería. Vamos a hablar también de la situación del Gobierno del Botánico, del nuevo gobierno que encabeza Pedro Sánchez y cómo ha cambiado la situación en Valencia. Vamos a hablar también de la noticia de esta misma mañana, de esa sentencia de Gürtel sobre la financiación ilegal del PP valenciano, que no sé si os habréis enterado, pero confirma que existió esa caja B en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al frente del cual estaba Francisco Camps. Por cierto, para él no hay ninguna pena. 4 años le han caído, eso sí, a Ricardo Costa. Después analizaremos cómo ha sido esa sentencia, pero vamos a empezar, Manuel, si te parece, por el principio. Nos veíamos hace 2 años, un poquito más, acababas de aterrizar en la consellería. Yo creo que ya hay tiempo para hacer un balance de cómo ha ido esta etapa. Decíamos, una consellería que no existía, te pusiste al frente, valiente. ¿Cómo han ido estos 3 años? ¿Qué balance puedes hacer de tu paso por ella? Bueno, yo diría que es un balance positivo. Y dicho sea siempre con mucha humildad y con mucha conciencia de todo lo que queda por hacer. Yo creo que la política lo que debe darle a cada político es eso, es humildad y la capacidad de entender que cuanto más se sabe, el agujero que queda por delante es mayor y que por lo tanto queda un gran horizonte por descubrir, ¿no? Pero es positivo, yo diría que por 2 cosas al menos, ¿no? Por un lado, porque cuando se hablaba de la Comunidad Valenciana asociado, y hoy desgraciadamente lo volvemos a ver, de corrupción, de despilfarro, de corruptelas quizás menores, corrupción capilar, hoy se habla más bien de una comunidad ejemplar en su capacidad de reforma, en su capacidad de hacer la política de otra forma. Y honestamente también se habla de ser la comunidad o una de las comunidades más avanzadas en las políticas de transparencia. Y en segundo lugar, porque con todo lo que hemos hecho, y todavía queda 1 año y alguna cosa más vamos a hacer, hemos conseguido desarrollar tanto normas como estilos de funcionamiento, estilos de trabajo, alianzas, formación, etcétera, que redunda en lo que acabo de decir, en que efectivamente estamos haciendo unas políticas muy avanzadas en materia de transparencia. Mi consellería tiene otras ramas. Hoy, con desgraciadamente un barco semi a la deriva en el Mediterráneo buscando acogida, a la cual ya se ha ofrecido el Ayuntamiento de Valencia con el respaldo de la Generalitat, el Aquarius, hay que recordar que también tenemos la responsabilidad sobre cooperación, que el 51% del presupuesto de mi consellería en realidad es para cooperación, que es esa materia donde también está manchada por la larga sombra de Blasco y de aquella gente que se aprovechó de la manera más infame, ¿no? del dinero que iba destinado a los más pobres del mundo en beneficio propio. Hemos remontado, tenemos una nueva ley, tenemos saneado y ojalá tuviéramos más recursos para invertir. Por eso yo creo que me gusta pensar que en colaboración con todos los compañeros y compañeras del Consejo hemos contribuido de manera importante a una cosa. Antes a veces daba vergüenza salir de la comunidad y decir que eras valenciana, que eras valenciano. Hoy eso ya no pasa. Eso lo ha conseguido nuestro gobierno y eso, por más críticas que hagamos y por más cosas que podamos errar, creo que es un activo que afortunadamente ya tiene el pueblo valenciano. ¿Qué ha sido lo más difícil con lo que se ha topado en esta consellería? Algo que le haya costado más. Decíamos que era una hoja en blanco, sobre todo lo que tiene que ver a la transparencia, y por debajo del cero, números rojos en otros asuntos, como decía, cooperación. ¿Qué ha sido lo más complicado? Bueno, en este caso realmente lo más complicado ha sido poner en marcha la consellería. Poner en marcha una consellería en una administración tan desarrollada como es la Generalitat Valenciana. Yo muchas veces
me gusta indicar que la Comunidad Valenciana tiene más habitantes que un buen número de países europeos, que tienen un aparato administrativo propio de un Estado. Nosotros no, porque no somos un Estado y por lo tanto no tenemos ejército, no tenemos estrictamente policía, no tenemos frontera, desafortunadamente, no tenemos este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que tenemos una administración desarrollada para 5 millones y pico de habitantes en un lugar del mundo particularmente complejo, etcétera, ¿no? Bueno, pues poner en marcha, digamos, un ministerio nuevo es complicado. Hemos tenido hasta 3 sedes, hemos tenido que reclutar al personal, hemos tenido que, a veces esto parece un poco ridículo, pero a veces ha sido así, que ver de dónde sacábamos los ordenadores o las mesas, ¿no? Es difícil, hacer eso es difícil. Y hay también que tener en cuenta que eso lo hemos hecho curiosamente y de una manera a veces muy cínica, con la oposición de un Partido Popular que de manera reiterada decía que nuestra consellería no era necesaria. Yo siempre, ya no nos lo dicen, ya no nos lo dicen. Yo siempre les he dicho lo mismo, que nuestra consellería existe gracias a ellos. Que muchas gracias. ¿Ha llegado para quedarse transparencia? Sí. Aunque cambie de color político el Consell. Yo estoy convencido de que sí. En este momento, cuando nosotros llegamos, fuimos la primera consellería en toda España. En este momento hay 4. En Baleares, en Cataluña y en Murcia, que es del Partido Popular, ¿no? Ahora a veces a mí me dicen, ¿pero cambiará el nombre? Digo, no lo sé, me da lo mismo. Pero el que haya una responsabilidad política que tenga como misión impulsar mecanismos, normas, procedimientos dedicados a eso que llamamos asegurar un gobierno abierto. La transparencia va muy unido a mecanismos también de participación, de dación de cuentas. Pero en definitiva, transparencia, buen gobierno, gobierno abierto, estamos hablando. Nosotros estamos ahora tramitando una ley que supere la ley de transparencia que recibimos y el nombre que le queremos poner es de gobierno abierto, es un nombre más omnicomprensivo. La palabra no hace a la cosa, ciertamente, pero yo estoy convencido que aquí y en muchas otras comunidades autónomas, en ayuntamientos, poco a poco esa idea de que debe haber un departamento que cuida del buen funcionamiento, del cómo se hace la política, yo estoy convencido de que sí. Será una consejería, será, no lo sé, o dependerá del presidente o del vicepresidente o de la presidenta, no lo sé, pero que la idea de transparencia ha venido para quedarse, seguro, porque es necesaria. Porque la transparencia, y tú lo has dicho en más de una ocasión, no solo luchar contra la corrupción, es asentar muchos otros pilares. Me gustaría que andáramos un poco más, tú la nombrabas, la ley de gobierno abierto en la que está trabajando el Consell. ¿Qué supone para los que nos están escuchando? Vamos a ver, yo siempre digo que cuando aquí se empieza a hablar de la necesidad de una consejería de transparencia, se hace mucho hincapié en que hay corrupción y que hay que luchar contra la corrupción, y eso es cierto. Nosotros ya nos damos por satisfechos con haber contribuido a la enorme estabilidad que este gobierno ha proporcionado. Este es un gobierno absolutamente estable. Ha habido un cambio ahora, la compañera Carmen se ha ido y ha entrado Ana Barceló, pero por un motivo justificado y gozoso. Se ha ido de ministra, ¿no? Pero no había habido ningún cambio. Somos el gobierno más estable de toda la historia de la Generalitat Valenciana. Cuando éramos un gobierno que era muy fácil ridiculizar porque éramos de coalición, iba a ser un guirigay y tal, pues mire usted, pues no. A eso ha contribuido el que hay una retaguardia, y es que nuestra consellería, nuestra inspección de servicio, la Dirección General de Transparencia y Participación, estamos velando para que las cosas se hagan bien, que no, si hay un caso de incompatibilidad, se solucione el problema o se tenga que ir la persona incompatible, para que las declaraciones de bienes todos los años estén bien, para que tengamos un portal de transparencia que ya ha tenido en menos de 2 años 1.300.000 visitantes, es decir, para hacer leyes, para hacer normas nuevas, códigos de buen gobierno, códigos éticos, todo eso, digamos, se ha podido desarrollar. Pero yo siempre digo, aunque no hubiera corrupción, la transparencia es necesaria. Hay que desdramatizar. Es verdad que la transparencia es un primer cortafuegos, es un primer obstáculo para los corruptos, porque si muchas cosas se saben,
Claro, entonces siempre hay alguien que me dice, pero hombre, el corrupto no publicará si alguien le da $500.000. Digo, hombre, obviamente no. Hemos conocido corruptos que además son idiotas. Normalmente los corruptos tontos no son, ¿no? Y obviamente tratarán de ocultarlo. Pero en muchos casos ya es una dificultad. Y además te permite conocer muchas cosas que tienes un mapa de por dónde van las personas, ¿eh? Pero aparte de eso, la transparencia es un formidable instrumento de modernización de las administraciones públicas. El que se sepa, por ejemplo, cada día la agenda de los altos cargos, esto es importantísimo. Porque los altos cargos sabemos que se va a saber. Y eso además sí que es muy fácil. Los responsables de los medios de comunicación estáis para eso. No voy a decir la palabra vigilar, que es un poco fuerte, pero sí para informar lo que la Constitución pide, y ahí tenéis una máquina estupenda de saber cada día lo que hacemos. Siempre también es verdad que hay alguien que me dice, hombre, alguna cosa harás que no esté en la agenda. Pues es verdad, es decir, hay algunas reuniones, por ejemplo, con medios de comunicación, en que por respeto al secreto profesional de los periodistas no la incluimos en la agenda. Pero bueno, el ciudadano puede mirar hoy la agenda y yo a veces la miro para saber lo que tengo que hacer. Eso es un factor de modernización. Bueno, al final es adaptarse a lo que pide la ciudadanía, ¿no? Cada vez somos más críticos, queremos saber más lo que están haciendo nuestros políticos, viendo lo que ha pasado en el pasado, cuando no sabíamos nada de lo que hacían. Sí, yo creo que eso es así, y que es bueno, y que da confianza. Si en definitiva se trata de contribuir a reencantar a la ciudadanía con la política. Vamos a ver, yo siempre digo que los ciudadanos estén cabreados con la política y con los políticos es normal. Es normal, sobre todo en una situación de crisis económica, porque se nos había dicho que aquí se ataban los perros con longaniza, que el crecimiento era infinito. Y de pronto llega una crisis brutal y hay millones de personas que lo han pasado y lo siguen pasando extraordinariamente mal. En esta crisis ha habido gente que se ha hecho mucho más rica, mucho más poderosa, y otros mucho más pobres. Entonces, claro, que la gente esté enfadada es lo menos que podemos esperar. ¿Por qué? Porque el Estado social, el Estado del bienestar, nos anuncia que todos tenemos derecho a la sanidad, a la educación, etcétera, de calidad. Pero muchos ciudadanos han ido a buscar una vivienda, a buscar sanidad, y se encontraban con copagos, se encontraban, si eran extranjeros, con que se les ponía muchas limitaciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo no va a estar enfadada la gente? Ahora, yo lo que siempre digo a los periodistas o a muchas personas cuando hablo de esto, a mis amigos, ¿no?, que no son políticos, es yo creo que la crítica a la política tiene un límite, y es cuando la crítica a la política se convierte en crítica a la democracia. Es decir, si arrasamos y difundimos ese mensaje de todos son iguales, todo es un asco, todo es terrible, lo que estamos atacando es la democracia. Y la democracia es, por mal que funcione, la última herramienta que tenemos para evitar que las cosas sean mal. Por lo tanto, contribuir a reencantarnos, contribuir a reencontrarnos también con la democracia, con la confianza, es importante. Yo, cuando hablo con ciudadanos y critican esto, digo, critíqueme a mí, yo soy político, seguro que lo hago mal. La democracia es el único sistema político que sabe que lo va a hacer mal, que va a cometer errores. Los dictadores nunca se les ha visto reconocer un error. Los demócratas, los políticos demócratas, tenemos que reconocer que cometemos errores. Yo cometo errores todas las semanas. Hombre, algunos los reconozco, otros, pues mire, vamos a jugar, que me lo reconozca la oposición o los medios de comunicación. Pero tenemos que dar los instrumentos para que la ciudadanía confíe en que eso es así, que va a ser posible. Y en eso es lo que estamos trabajando. Esto no es metafísica, esto no es solo filosofía, de decir qué guays tienen que ser los políticos, que ahora cuentan todo y sabemos si les han regalado un reloj o un libro. No, estos son instrumentos muy serios, son ordenadores, son sistemas informáticos, y en eso es lo que estamos trabajando. Y es que no solo se controla desde la Consellería la actividad de los políticos, los regalos que puedan recibir, también está trabajando con la propia Administración, incluso con los empresarios, ¿no?, para que al final todos se involucren, ¿no?, en esa rueda que es la transparencia. Sin ellos tampoco sería posible. Claro, nosotros lo primero que tratamos de establecer son una serie de mecanismos que garanticen la transparencia del trabajo de los cargos públicos, por así decir. Y por eso tienen todos los datos diariamente que ser puestos en un portal de transparencia. Si los ciudadanos piden, esto pasa, piden una información que no está ahí, porque todo no puede estar en el portal de transparencia, todo no puede estar.
Y se pide, y es razonable, hay ya mecanismos, el Consejo de Transparencia, que lo reconocerá. Hay todo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, afectan a la intimidad, al derecho al honor, etcétera. Todo no se da, ¿no? Pero se informa. Pero luego, por ejemplo, nosotros tenemos otro mecanismo, que ahora va a haber una ley, que es la Inspección General de Servicios, que se trata de que funcionen bien todos los procedimientos que afectan a la administración pública. Esto es, digamos, una autolimitación. Pero luego, una vez que tenemos todo eso, digamos, lanzado, es como si estuviéramos construyendo el barrio de la transparencia. Vamos levantando casitas y haciendo urbanización. Y está la plaza del portal de transparencia, la calle de la Inspección General de Servicios, el Consejo de Participación. Pero ahora tenemos que hacer que la gente circule por ahí. Y eso también significa cambios en la cultura. Porque claro, si un ciudadano exige mucho, pero el día que rellena sus papeles para Hacienda oculta ingresos y defrauda, tarde o temprano vamos a tener contradicciones en la sociedad. La cultura de la transparencia es algo para todos. No se trata de decir, ¿es igual de peligroso el ciudadano que no paga el IVA en un taller que el político o el empresario que se lleva 5 millones? Ciertamente no, evidentemente no. Pero sí que hay que decir que para desarrollar una cultura de la transparencia estamos llamados toda la ciudadanía, porque todos los ciudadanos, todas las ciudadanas somos los dueños de la democracia. Y en ese sentido nosotros estamos identificando actores prioritarios. Son personas que a la hora de hacer un discurso social están llamados a colaborar y a sentirse corresponsables. Por eso hemos organizado 3 jornadas, mañana será la última en Castellón, con las asociaciones empresariales más importantes y con algunas de las empresas más importantes, y lo estamos reuniendo junto con filósofos, sociólogos, profesores de derecho, para reflexionar, y la idea es que de ahí salga una declaración de empresarios acerca de la ética pública. O esta mañana yo he inaugurado en Alicante, por segundo año, unas jornadas de conocimiento profundo del portal de transparencia dirigidos a policías y guardias civiles, por si nos tienen que vigilar, que sepan hacerlo, porque es su profesión. Y llevamos 3 años invirtiendo mucho dinero dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos, con las 5 universidades públicas, con una multitud de convenios diferenciados, no solo en estas materias, también en responsabilidad social o en cooperación, pero especialmente dirigidos a materias que tienen que ver con la transparencia, la ética pública y el gobierno abierto, desde sociólogos, juristas, filósofos y también, muy importante, tecnólogos, desarrollar aplicaciones informáticas que nos permiten avanzar en esas cuestiones. Como se ha visto desde el ámbito privado, sabemos los empresarios que han estado vinculados con las malas prácticas en el pasado. ¿Cómo toman ellos esta iniciativa de ser transparentes, de apuntarse al código del buen gobierno? ¿Cómo lo reciben? Yo no me he reunido con ninguno, digamos, implicado en estas grandes causas, digamos, que hay por aquí. Hombre, ciertamente estos no han venido a vernos. Yo tengo una relación muy buena con los dirigentes empresariales y con algunos de los principales empresas de la comunidad, muy buena. Yo siempre agradezco al presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, en una entrevista que le hacían con motivo del 3er aniversario, del 2º aniversario, decía, que le preguntaban qué opina el gobierno. Decía, hombre, la mejor decisión que ha tomado fue crear una consejería de transparencia. Claro que se lo agradezco. Y he hablado mucho con él de esto, ¿no? O con Morata de las cajas de ahorros, o con las cooperativas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son conscientes de que la pérdida de valor, de prestigio de la comunidad y de la marca Comunidad Valenciana empobrece a todos. Es decir, es que aquí la burbuja inmobiliaria y otras burbujas era pan para hoy y hambre para mañana. Yo hace algunos años, cuando me sentaba en este plató, en un sitio como este, entonces hablaba mucho de la corrupción, del plan Rabasa y de cosas de estas. A veces yo ni siquiera imaginaba lo que luego se ha sabido, lo que luego hemos podido saber. Pero sí que decíamos muchos que estábamos en esas historias que no era verdad eso de que esa falsa prosperidad fuera a durar para siempre. Y desgraciadamente tuvimos razón. Entonces se nos llamaban aguafiestas, ¿no?
Yo a veces trataba de echarle humor y cuando explotó todo, decía, hombre, si entonces era Aguafiestas, ahora que soy la Bella del Foc, ¿no? Porque, vamos, pero no hacía falta ser muy inteligente. Que hubo gente que fue engañada de buena fe, pues también es verdad, pero lo importante es aprender la lección y que no nos vuelvan a engañar. Bueno, y hoy mismo nos encontramos con sentencias como la que tiene que ver con Gürtel, con la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. La Audiencia Nacional considera probado que los populares valencianos financiaron con dinero negro y facturas falsas actos de las campañas de 2007 y las generales de 2008 de Mariano Rajoy. 4 años de cárcel han condenado a Ricardo Costa, que reconoció, recordaréis, esa financiación ilegal. Ha sido absuelto Vicente Rambla, ex vicepresidente del Gobierno de Camps. También absueltos los empresarios que confesaron los hechos. Manuel, ¿cómo has recibido hoy la noticia? ¿Se esperaban penas duras? ¿Qué te parece? ¿Qué balance haces? Vamos a ver, todavía no he tenido tiempo de ver bueno, yo creo que nadie ha tenido tiempo de ver la sentencia todavía y ni siquiera, digamos que quienes analizan esto en la Consellería o en el partido me informen con detalle. Tengo información de agencias, etcétera. Vamos a ver, yo ante todas estas sentencias del pasado siempre tengo la misma sensación, una sensación de tristeza. Porque es que eso ha pasado en mi tierra, lo ha pasado a mi gente. O sea, ese dinero que se han llevado estas personas, a quien se lo han quitado es a la gente que no tenía para pagar medicinas. Es a la gente que no tenía para pagar el alquiler de las casas. No nos engañemos. Es a esa gente. Y esos son valencianos y valencianas. Que a mí, esta misma gente que ahora han condenado o que han tenido que saber esos hechos, aunque ellos no cometieran hechos delictivos, o al menos probados, eran los que luego se les llenaba la boca hablando de patriotismo y dando carnets, y siguen haciéndolo, carnets de quién es valenciano, quién es alicantino y quién es español. Eso es lo que me causa más repugnancia. Porque si alguien tiene que ser valenciano o alicantino o español, es el más pobre, porque esta sociedad fracasa si la gente tiene que ir a una sociedad de caridad a pedir que le den la comida del día. Estos señoritos, estos pijos de gomina que se iban a la boda de la hija de Aznar, estos son los que han robado a toda esa gente. Estos son esa gentuza. Y eso me causa una tristeza tan grande que esta sociedad no fuera capaz de prevenir eso, que es la primera sensación que tengo. Y la segunda, contradictoria, alegría, porque veo que la justicia, pese a todo, funciona. Y funciona más lenta de lo que nos gustaría. Sobre todo más lenta. Este es el gran problema de la justicia. A veces con agujeros en la independencia que debería tener. Y a veces, digamos, pues con penas que no entendemos, con sentencias que no entendemos, que no nos gustan. Bueno, las sentencias siempre se dice, se acatan, claro que se acatan. Es el mejor sistema para vivir sin matarnos por la calle, ¿no? Pero no hay por qué acatarlas. Hay que acatarlas, pero no hay por qué sentir un entusiasmo por una sentencia, ¿no? Por lo tanto, las sentencias se pueden criticar, así lo han dicho los tribunales, no me lo invento yo. Pero claro, la justicia va funcionando de una manera a veces inexorable y van llegando las sentencias. Han tardado demasiado. Han tardado demasiado. Queda, porque todavía tenemos años de Gürtel. Y lo que queda, ¿no? En Alicante tenemos algunos juicios abiertos, que en algunos casos, si no fuera tan dramático, sería pintoresco leer algunas declaraciones divertidas. Pero, digamos, yo me muevo en esa sensación. Al PP le gustaría que yo dijera aquí, me alegro de veros como caéis. Yo no le voy a dar esa satisfacción, ¿eh? No. Es decir, yo ya lo dije hace algún año, en una conferencia, el PP, allá los muertos se entierren como Dios quiere a sus muertos, que es un verso terrible, pero muy bonito, ¿no? Yo hoy no voy a darle ni un minuto de tiempo, más allá que indicar que efectivamente otra sentencia viene a decir que el PP también colectivamente es digno de condena. La cúpula de Camps condenada y, sin embargo, Francisco Camps ni siquiera se ha sentado en el banquillo por esta parte de Gürtel. Tiene pendiente la Fórmula 1. ¿Qué cree que va a pasar con Francisco Camps? ¿Acabará siendo condenado? Yo hace muchos años que aprendí a no hacer pronósticos ni para las elecciones ni para
la sentencia ni sobre el futuro del Hércules. Entonces yo creo que la prudencia aconseja en este caso mantener la máxima. Yo creo que Camps ha sido condenado porque ha sido desterrado de la realidad, ¿no? Es decir, ¿quién es Camps en este momento? Hay una parte de ciudadanos que ya hasta se lo pueden preguntar, ¿no? Sabemos quién es Camps, ¿no? Es el que presidió, junto con Zaplana, no lo olvidemos, esa etapa donde todo eran fuegos artificiales. Pero en esta tierra que nos gustan tanto sabemos que los fuegos artificiales hacen mucho ruido, hacen mucho color, son muy bonitos, exclaman, nos hacen exclamar el ¡oh!, pero se acaban enseguida, se acaban enseguida. Dejan el color, un olor a pólvora y azufre, pero se acaban enseguida. Y yo creo que Camps, bueno, su lugar en la historia ya está escrito dónde va a estar. Y no es el que él esperaba, ni que él quería, ni el que los valencianos y valencianas nos merecíamos. Si lo condenan o no lo condenan, pues ya lo decidirán los jueces. Como digo, Camps hace tiempo que se fue de la realidad y yo creo que esa es la peor condena que podía tener. Él conserva un puesto en el Consell Jurídic Consultiu. Yo reitero una vez más lo que miembros de mi gobierno hemos expresado. Sería bueno que por decencia pública presentara la dimisión. Y yo creo que poco más se le puede decir. También la supuesta corrupción ha salpicado al partido del que forma parte, concretamente a la parte del Bloc, al PSPB, investigado también por supuesta financiación irregular durante esas campañas de las que estamos hablando, 2007 y 2011. ¿No se libra nadie? ¿Podemos tener esperanza? Por supuesto que hay que tener esperanza. Vamos a ver, es verdad. Del PSOE no voy a hablar, quiero decir, luego haré una reflexión general, desde luego, pero del PSOE no voy a hablar. Hay un partido hermano del mío, yo milito en Iniciativa del Pueblo Valencià, el Bloc es la otra gran pata de socios, amigos de nuestra coalición. Yo no militaba en esas épocas. Hay un hecho que llama mucho la atención y es que no se sabe, no podemos ni saber ni imaginar a cambio de qué se le entregó un dinero, porque digamos no se estaba en el gobierno en aquel momento, es que no existía Compromís siquiera, ¿no? Entonces eso es una duda que planea sobre todo. El Bloc ha dicho que, y desde luego Compromís estamos absolutamente de acuerdo, firmemente de acuerdo con esa posición, que está absolutamente dispuesto a dar todas las explicaciones. Se está en un momento en que no se sabe muy bien qué explicaciones hay que acabar de dar, porque por el momento procesal en el que se está, por la cruce de filtraciones, se han buscado, me consta incluso por conversaciones personales con algunos responsables del Bloc, que se han buscado exhaustivamente todas las facturas hasta donde se sabe que se están, digamos, persiguiendo esas facturas. Yo tengo el firme conocimiento que el Bloc dará las explicaciones, todas lo exhaustivas que se puedan, cuando se sepa sobre qué dar. Claro, el PP me decía el otro día, una dirigente del PP, es que cosas de esas también nos pasó a nosotros. Yo decía, bueno, pues es verdad, pero de todas maneras el argumento del PP de que todos son iguales es tan triste y penoso en jornadas como hoy. La actitud ha sido tanto por parte del Bloc como por parte del Partido Socialista radicalmente contraria. Se están dando todas las explicaciones posibles y factibles en este momento, y al menos por parte de Compromís, que nadie tenga la menor duda, se exigirán las responsabilidades hasta las últimas consecuencias, no solo digamos cuando se sepa qué ha pasado, sino además en el menor tiempo posible, sin aplicar las posiciones dilatorias que en muchos momentos el Partido Popular ha dado. Porque es verdad que el Partido Popular en muchas ocasiones se ha quejado amargamente, y yo entiendo, y lo entiendo, que juicios en los que están implicados altos cargos del Partido Popular se han dilatado durante años, pero también hay que recordar que en muchos casos ha sido por las tácticas de los abogados de esos cargos públicos o del partido, ¿no? Entonces, bien, por lo tanto, nosotros queremos absolutamente despejar esta cuestión cuanto antes. Insisto, en nuestro caso el Bloc sigue sin entender muy bien, porque claro, normalmente cuando alguien le da un dinero a un partido o a un político o a un funcionario, es a cambio de algo, no se acaba de entender muy bien, en este caso, a cambio de qué.
porque claro, no se estaba en gobiernos y, en fin, es una situación un poco extraña y desde luego incómoda, pero estamos absolutamente decididos hasta llegar a las últimas consecuencias, sean cuales sean. Sobre todo, Manuel, para evitar que se metan en el mismo saco, ¿no? Porque los casos no tienen absolutamente nada que ver, la magnitud del caso que afecta a Compromís, al Bloc en concreto, al PSPB, no tiene nada que ver con el Partido Popular, pero sí que hay una forma de actuar similar a esa contratación que se podía hacer con Gürtel, y los votantes de Compromís son especialmente críticos, ¿no? Sí. Hay peligro, estamos a un año de elecciones. Por supuesto, y yo espero que los votantes de Compromís, espero dos cosas, que sean muchos más que el anterior y que sean igual o más críticos y exigentes con Compromís, porque eso es lo que es, esa es nuestra garantía de avance, ¿eh? Es decir, Compromís somos conscientes de que somos, perdón, por la vanidad del partido Revelación, ¿no? Hemos sido el que subió a obtener unos resultados en Valencia, en Alicante, no solamente en las comarcas donde previsiblemente por algunas razones sociológicas se pudiera haber avanzado. Nosotros aspiramos a presidir el próximo gobierno de la Generalitat legítimamente, aspiramos sobre todo a reeditar el Botànic y aspiramos a tener buenos resultados en las municipales, en todos los lugares, ¿no? Y para eso no solo es que tenemos que tener la imagen de limpieza, sino que tenemos que seguir haciendo discursos de compromiso, de prevención de la corrupción. Por lo tanto, estamos ahí. Cualquier caso de corrupción, por mínimo que sea, es gravísimo, gravísimo. Yo no voy a decir, si nosotros tenemos uno y los otros 30, no. Pero también es verdad que lo que no puede hacer el Partido Popular es intentar abstraerse también de la realidad y después de la trayectoria que lleva y que los jueces se la van reconociendo y premiando como se merecen, ante cualquier duda o ante cualquier situación, decir todos somos iguales. Eso no solamente es repugnante, sino que es no haber aprendido la lección y es crear más confusión y llevar más tristeza, más desencanto a la democracia valenciana. Bueno, Manuel, hacemos aquí una pequeña pausa, cogemos un poquito de aire con Manuel Alcaraz, el conseller de Transparencia, Cooperación, Participación y Responsabilidad Social. Un minutito de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de La Línea Roja que estamos compartiendo en exclusiva con el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz. Seguimos en esta entrevista y Manuel, queríamos hoy preguntarte sobre esa reforma de la Constitución. Tú la has defendido en muchos foros, en muchos debates, también por aquí, por la provincia de Alicante. En febrero la Generalitat aprobó un acuerdo sobre esta reforma, pero hay mucho miedo cada vez que se habla, Manuel, de tocar la Constitución. ¿Qué es exactamente lo que proponéis y por qué este momento? Vamos a ver, yo creo que hay que tener miedo a que no se reforme la Constitución. En el mismo tiempo que existe la Constitución española, Alemania, por ejemplo, ha hecho más de 30 reformas y a Alemania no le va mal. Francia ha hecho reformas, Italia está hablando y de hecho buena parte de los problemas de Italia se han derivado de que encalló su reforma, de que no llegó a realizar la reforma que se pretendía. En todos los países europeos, en todos los países avanzados, la Constitución se reforma de manera natural. La gran tragedia de la historia de España es que España ha tenido muchas constituciones en el siglo XIX y en el siglo XX, pero nunca se reformó una constitución en España. Las constituciones cambiaban porque había golpes de Estado, pronunciamientos militares o guerras civiles. No es bueno. La Constitución ha previsto un mecanismo de reformarse. Y por lo tanto, mientras se siga ese mecanismo, se está cumpliendo y reformando y acatando escrupulosamente la Constitución. Es evidente que España ha cambiado mucho. Cuando se aprobó la Constitución, nadie nos hubiera sido inimaginable pensar que la China iba a ser una potencia mundial fundamental en lo económico. España no estaba en la Unión Europea, Internet no existía. ¿Cómo vamos a querer tener una Constitución que regule las relaciones sociales cuando ha cambiado tanto el mundo y ha cambiado tanto España? Hacen falta nuevos derechos,
hacen falta consolidar derechos, hace falta cambiar el modelo democrático en algunas cosas y hay que reformar mucho el modelo autonómico porque ha sido un gran éxito, pero ha llegado a su tope. Por eso la Generalitat Valenciana, el gobierno de la Generalitat Valenciana acordó que es fundamental lanzar un debate en España sobre la reforma constitucional. Nosotros lo dijimos en febrero. La semana pasada la nueva ministra de Administraciones Públicas lo ha dicho en Barcelona. Hoy, 60 constitucionalistas, filósofos, historiadores y tal, de algunos de enorme prestigio y algunos de los primeros firmantes, amigos míos, como Javier Pérez Royo, han firmado un manifiesto pidiendo la reforma. Es que se puede aplazar más y cuanto más tiempo se aplace, más complicado será, pero la reforma tiene que hacerse. No es este el lugar, no es de explicar todo. Va en estas líneas lo que yo he dicho. Más derechos sociales, más derechos para los más débiles, para los más vulnerables, reforma del Estado autonómico. Nosotros no hemos querido meternos a hablar de Cataluña, nosotros no se habla de la corona, no queremos, no nos corresponde a nuestra comunidad. Nosotros queremos llamar la atención y lo que vamos haciendo. Tú dices, estuve en Alicante, he estado en Castellón, voy por muchos lugares de la Comunidad Valenciana explicándolas. Las fechas, se echa el verano encima. Quiero ir a Madrid a hablar con la ministra para explicárselo. Es una colega, profesora de Derecho Constitucional, seguro que nos podemos entender bien. Voy a Barcelona, me ha invitado una asociación, no es del gobierno, me ha invitado una asociación privada en Barcelona a dar una conferencia explicando las propuestas del gobierno, y cualquier ciudadano que quiera conocer las propuestas del gobierno de la Generalitat puede entrar en la web de la presidencia, allí va a tener el texto, o escribirnos y le mandaremos el librito, y yo creo que es bueno que la sociedad asuma esto con enorme tranquilidad. Y nosotros queremos el consenso, pero yo siempre repito una cosa. Cuando se hicieron las elecciones generales de las Cortes Constituyentes en 1977, cada partido llevaba en la cabeza o en un papel su propuesta de reforma. Y luego se sentaron y llegaron a un acuerdo. Nunca va a haber consenso si cada asociación, persona, grupo, partido dice lo que quiere. Vamos a ver qué queremos y lleguemos al consenso. ¿Queremos que se apruebe la propuesta del Consell? Obviamente no. Son aportaciones para la reflexión, para el debate. Se habla, Manuel, de un Estado federal y plurinacional, que ya lo hemos escuchado, pero surge enseguida la polémica, el debate, da miedo, igual que te comentaba, tocar la Constitución. En el momento en el que hablamos de Estado federal y plurinacional, parece que nos vayamos a hacer independientes todos. Mira, yo te voy a decir lo mismo que contesto a mis alumnos cuando este tema sale. En Europa hubo millones de muertos hasta que se admitió que en un mismo Estado podían convivir personas de diferentes religiones. Y el día que se consiguió, se acabaron las guerras de religión. ¿Qué problema hay por admitir que en un Estado como en España conviven diferentes naciones, donde se hablan diferentes lenguas, diferentes formas de organizar el derecho civil en algunos aspectos, por ejemplo? ¿No pasa nada? No pasa nada. En Estados Unidos, que no usan este lenguaje, sino un lenguaje ajeno, cada Estado decide, y lo sabemos por las películas, no hay que estudiar derecho, fíjate la gravedad del asunto sobre si tiene que tener pena de muerte o no. Estados Unidos tienen a una desgracia como presidente, pero eso es otro tema, pero no les va mal. Tienen una capacidad para hacerse cada uno su legislación en casi todos los temas, no les va mal. Suiza, hombre, es un país un poquito rico, ¿no? Nos gustaría ser como Suiza. Son los primeros que aprendieron, decía Borges, se conjuraron para ser plurales. ¿Qué problema hay en reconocer que aquí hay varias formas de expresarse y de entenderse? No pasa nada. Y luego Estado federal. Me hace gracia que a veces se dice, es que España cuando ha sido federal ha sido un desastre. Bueno, perfecto. Solo reto a cualquier ciudadano a que me diga cuándo España ha sido federal. Nunca ha sido federal. Hubo un intento de hacer una constitución federal en la Primera República que no se llegó a aprobar. Nunca España ha sido federal. Por lo tanto, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Austria, Canadá,
podría decir otros países que a lo mejor no le va tan bien, son estados federales. Les va mal a Canadá, le va mal a Austria, le va mal a Suiza, son un poquito ricos, cultos, tranquilos. Alemania, hemos copiado buena parte de su constitución, menos en la parte federal. ¿Qué problema hay sobre eso? Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en qué modelo de federalismo, porque modelos de federalismo hay muchos, pero sí que parece que hay que buscar un modelo en el cual las comunidades autónomas no se limiten a tener su listado, digamos, su cartera de competencias, sino que además podamos incidir en la política de conjunto del Estado, como se hace en Alemania o en Estados Unidos. Eso no separa, eso une, porque todos nos sentiremos corresponsables de lo que hace el Estado. Y si además eso va acompañado de una financiación justa para que no existan las terribles diferencias que existen hoy en día en un Estado que no es federal, pues, y que, por cierto, nosotros, como he sabido, estamos a la cola de la financiación y exigimos al gobierno que esto se arregle, pues claro, nos encontramos con que nos podríamos poner bastante pronto de acuerdo en la mejora del sistema. Le llamamos federal. Otro quiere poner otra palabra, pero nos ponemos de acuerdo con eso. Santo y bueno, no nos vamos a pelear por palabras. Hablabas de financiación, nos ampliamos ahora la visión, nos vamos al Gobierno central. Muchos cambios ha habido en las últimas semanas. Salida de Mariano Rajoy, entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez. 4 ministros valencianos se van para Madrid, tú has nombrado alguno de ellos. ¿Qué va a suponer esto para la Comunidad Valenciana? Por el momento parece que en financiación ya se ha empezado a mover algo, ¿no? Que estaba muy parada la cosa. ¿Crees que se va a ver reflejado este peso en Madrid de los valencianos en nuestra comunidad? ¿Va a haber cambios? Yo no sé si esto es una cuestión de que haya más o menos valencianos. Hombre, siempre nos alegra que haya valencianos, ¿no? Decimos 4,5 porque Pedro Duque veranea en Xavi, su mujer es de Xavi, ¿no? Estupendo, ¿no? Yo estoy contento de que esté Carmen, que ha estado sentada en el Consejo de la Generalitat hasta hace 2 semanas, ¿no? Está bien, ¿no? Yo creo que es más bien una cuestión de enfoque y de nueva comprensión de la realidad. Yo publiqué en mi Facebook, ¿qué opina del gobierno? Y dije, bueno, esto ha abierto una ventana a la esperanza. Esto es importante. El problema de este país es que con el PP se estaba quedando sin esperanza. Es decir, no había aliento para emprender nuevas realidades. Porque si estaba pasando todo lo que estaba pasando y las sensaciones que se iba cada vez a peor, que eran incapaces de dialogar ya con nadie, que la corrupción los tenía noqueados, había que cambiarlo. Yo me alegro de que la iniciativa del Partido Socialista, respaldada por la generosidad de un abanico parlamentario amplísimo, que representa a la mayoría de la población y la mayoría del Congreso de los Diputados, haya hecho posible, por primera vez en la historia constitucional de España, una moción de censura. A partir de ahí, este gobierno está obligado a hablar con todas las fuerzas políticas que le han apoyado, lógicamente, porque si no, no podrá sacar adelante leyes o presupuestos, y está obligado a hablar con las comunidades autónomas. Desde ese punto de vista, digamos, lo que nos transmite fundamentalmente el conseller d'Hisenda son buenas expectativas. Es decir, por lo menos ahora se puede hablar, y se puede hablar, al parecer, con una persona muy seria, que es la nueva ministra de Hacienda. Porque el problema de Montoro es que no te podías fiar, porque el lunes te decía una cosa y el viernes te decía la contraria. O luego se pasaban meses prácticamente sin recibirte. Era una burla, lo de Montoro y Rajoy fue una burla permanente a la Comunidad Valenciana, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra posición? Seguimos exigiendo al Gobierno que facilite el arreglo necesario para que tengamos una financiación adecuada y para que se pueda buscar una solución para la recuperación de la deuda histórica. Es decir, es que esto, algunos han dicho, es que eso ha cambiado, no ha cambiado y tal. Por parte de Compromís, desde luego, no va a cambiar, y por parte del Gobierno modularemos la opinión o lo que digamos o la capacidad de presión
en función de la capacidad de diálogo. Si hay diálogo, nosotros no vamos a ser los radicales. No, eso es la señora Bonís, es la radical y tal, ¿no? Que grita por una cosa y por la contraria, también le da lo mismo, ¿no? Nosotros no, nosotros si se abre la ventana de oportunidad de dialogar con el gobierno, ¿cómo vamos a desaprovecharla? Si antes tuvimos que apoyar manifestaciones, apoyar a la sociedad civil que se manifestaba, ser muy exigentes cada día, era porque no solo porque no había una buena financiación, sino porque el gobierno no nos permitía mantener un diálogo adecuado. La cuestión es que Mariano Rajoy prometió esa financiación para finales de 2017, estamos en 2018 y nos encontramos con un gobierno de Sánchez recién llegado que parece que está dispuesto a hablar, pero tenemos unas elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina el año que viene y un gobierno que está en minoría. ¿Está la financiación cerca? Yo no sé si te planteas un horizonte en el que por fin pueda haber un cambio en el modelo. Yo creo que en este momento sería insensato que nos planteáramos un horizonte de solución del problema. Lo que sí nos debemos plantear es un horizonte que yo creo que va a ser los primeros contactos de manera inminente y después del verano pues, de establecer el diálogo. Yo creo que este gobierno se equivocaría si no tomara como una de sus primeras prioridades no ya la cuestión catalana, que tiene unos perfiles muy particulares y unas aristas muy duras, sino el encuentro permanente con todas las comunidades autónomas. A mí me ha parecido entender que desde el gobierno ese mensaje ya está lanzado y ciertamente tenemos un calendario muy complicado. Ciertamente no era lo mismo hablar de reforma de la financiación en 2015, en 2016. Por eso la señora Bonís, cuando ahora dice, no, es que vamos a decir lo mismo que ustedes decían, pero al revés. No, mire, usted ya está mintiendo. No es lo mismo decir esto en 2015 que en 2018. No se nos escapa que hay unas elecciones autonómicas muy pronto, a la vuelta de, bueno, menos un año, bueno, no, menos de un año, ¿ya? Un año menos 15 días, ¿no? Y por lo tanto, digamos, eso hace difícil. Pero tampoco podemos funcionar solamente a base de golpe electoral, ¿no? Hay que funcionar con una visión estratégica, ¿no? Y por lo tanto, si conseguimos que a lo largo de esta legislatura, lo que queda de legislatura, se sienten las bases de un acuerdo de futuro, suficientemente habremos avanzado, porque hay que decidir los números y los instrumentos, digamos, legales para realizarlos. Nosotros tenemos los deberes hechos, ¿eh? Es decir, si nosotros mañana el señor Pedro Sánchez llama a Ximo Puig o si la ministra llama al conseller d'Hisenda, que nadie tenga ninguna duda que se irán con los papeles hechos y más que estudiados. Hoy mismo creo que sale un nuevo informe del IBIE que se dedica a ir haciendo estudios periódicos sobre esto, donde, digamos, los datos de la mala situación de la Comunidad Valenciana pues vuelven a confirmarse. Manuel, aprovechando los últimos minutos que nos quedan de entrevista y después de haber valorado un poco el panorama local y autonómico, nacional, ya quería preguntarte por planes de futuro. Ya sé que todavía queda un año para elecciones, todavía queda mucho que hacer, pero queríamos saber qué planes de futuro tienes. ¿Te ves otra vez en un pacto del Botánico, que es la apuesta que habéis hecho todos los miembros de esa reedición? ¿Te ves de nuevo como conseller o por dónde pasan tus planes? Yo no voy a hablar de lo que yo haga, digamos, mis planes generales, volver a la universidad, como yo creo que todo político debe hacer cuando asume un puesto político, que es, salvo, digamos, los primeros espadas, que esos tienen que dar la cara hasta el último momento. Mis planes son volver a la universidad y volver a dar... Cuando acabe esta legislatura, yo creo que eso es lo sensato que cada político debe pensar, que debe volver a su lugar de trabajo. Entre otras cosas porque afortunadamente yo tengo trabajo, tengo un buen trabajo y tengo un trabajo que me gusta. Lo lamento por mis alumnos, pero ese es mi horizonte, el horizonte que tengo. En lo colectivo, yo creo que se reeditará el Pacto del Botànic. Yo, lógicamente, como Compromís, quiero que Mónica Oltra sea la presidenta de la comunidad, pero también hay que reconocer que
Yo lo he escrito en un artículo no hace mucho en el diario Información. La relación que se ha ido estableciendo entre Chimo Puig y Mónica Oltra es muy buena, y hemos hablado yo hasta la broma de tanto monta tanto, porque ha habido en general una sintonía muy importante, ¿no? Y yo creo que es reeditar eso. Entonces, bueno, ¿qué será de Podemos? ¿Entrará Esquerra Unida? Pues, en fin, esto no lo sabemos en este momento, ¿no? Pero yo creo que en el modelo básico, que es establecer como el eje central y al mismo tiempo, digamos, la aguja de la brújula, el pacto entre Compromís y Partido Socialista, yo creo que eso se va a poder verificar. Porque, lo decía antes, sobre todo, no por la suma de medidas, que yo creo que algunas son muy importantes, sino por la capacidad de gobernabilidad y de estabilidad que hemos dado. Manuel, si te vienes para Alicante a la universidad, ¿se podría compaginar ese trabajo con un cargo, siguiendo dentro de la política en Compromís? Ya hablamos de nivel local, Ayuntamiento de Alicante. No, yo el Ayuntamiento de Alicante está absolutamente descartado. Yo estoy convencido que el próximo alcalde de Alicante va a ser Nacho Bellido. Yo ya le gasto la broma de que es el Nacho del Castel. Se le ha criticado mucho por estar de perfil en lo que hemos estado llevado de legislatura. Pero vamos a ver, yo creo que lo que se le ha criticado a Nacho a veces, o casi siempre, ha sido injusto. Yo lo entiendo. Quiero decir, yo a veces, y lo he hablado mucho con Nacho, porque además tenemos la suerte de ser muy amigos. Vamos a ver, Nacho ha tenido que hacer el papel hasta el último minuto de intentar salvar el acuerdo de gobierno tripartito, porque los otros partidos no hicieron ese esfuerzo nunca. Es decir, Compromís habrá podido equivocar, pero lo que nadie va a poder decir es que Compromís no intentó siempre salvar el acuerdo. Cuando el señor Pavón y el señor Echavarri se peleaban un día sí y otro también, y por la mañana hasta las 12 de la noche, ¿qué hacía Nacho Bellido? Nacho Bellido estaba tratando de mediar entre ellos. Eso significaba sacrificar la cuota de imagen, digamos, que pudiera tener Compromís. Pero es que el compromiso fundamental que teníamos con la ciudadanía era mantener ese tripartito, hasta que llegó un momento en que no fue posible. A partir de ese momento, pues Compromís en el Ayuntamiento de Alicante está actuando pues con energía, defendiendo nuestras ideas, deseando que los dos partidos, Partido Socialista y Guanyar, Esquerra Unida, recuperen el pulso, porque en este momento es que más bien están en una situación algo anémica. Entonces, deseando, porque claro, no necesitamos todos otra vez, Ahora, yo creo que ese estar de perfil era la medida de la categoría humana y política de Nacho Bellido, junto con nuestras otras dos concejalas, porque eso significaba que daba la imagen de lo que Alicante necesita en la alcaldía. Una persona con calma, con tranquilidad, conociendo la ciudad y trabajando por la gobernabilidad de la ciudad, que es una premisa previa a saber qué calle hay que asfaltar o por qué calle tienen que ir los autobuses. Una ciudad como Alicante debe ser también gobernada con criterios ya de gran ciudad. Mucho tiene que subir Compromís, tiene 3 concejales en el ayuntamiento, bueno, para gobernar. Cosas más raras se han visto. En ese esquema, yo no estaré en el ayuntamiento, pero fuera, desde luego, eso sí puedo decirlo, estaré en Compromís y estaré colaborando. En las últimas elecciones yo iba el último de la lista, yo también era corresponsable. Probablemente, si los compañeros y compañeras lo aceptan, yo pediré volver a ir el último de la lista. Pues seguiremos pendientes de la trayectoria política de Manuel Alcaraz. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Despedimos así al conseller de Transparencia, de Participación, Cooperación y Responsabilidad Social del Consell Valenciano. Un placer por nuestra parte, Manuel. Igualmente. Y despedimos aquí el programa de hoy. Mañana volvemos con formato debate, como es habitual, en este caso provincial. Hasta mañana.